Cordial saludo para nuestros queridos oyentes que semana a semana nos acompañan fielmente en su programa Al Abrigo de un Sueño, que pretende resaltar la figura del fundador del Minuto de Dios, su pensamiento, su obra, del padre Rafael García Herreros. Y como lo hemos venido haciendo desde hace algunos programas, estamos rescatando unas radiodramatizaciones que hace unos años hizo la Escuela de Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, con ocasión de un aniversario de esta Escuela de Medios, radiodramatizando algunos de los cuentos del padre Rafael. Entonces hoy también vamos a tomar otro de los cuentos y vamos a escuchar el audio, y luego con mi compañero Eduardo vamos a hacer algunos comentarios al respecto de este cuento del padre Rafael que se llama El Saco Viejo. Cordial saludo para ti, Eduardo. Igualmente para ti, Hans. Qué rico poder dialogar, mirar esta imaginación del padre Rafael, su creatividad, y una creatividad, una imaginación, una enseñanza a través de un relato, de un cuento, para indicarnos caminos, para proponernos otras maneras de enfocar y de mirar la realidad, de poder entender lo que está sucediendo. Entonces el relato de hoy creo que nos puede servir a todos nos puede servir, porque todos de alguna manera, muy grande o más pequeña, pero caemos en lo que puede estar contándonos en esta situación. Y entonces, recordarles, queridos oyentes, que los cuentos son como una fábula, porque tienen como una enseñanza, como una moraleja al final. Pues todo el cuento, los que hemos ya transmitido y sobre los cuales hemos hablado, y el de hoy tiene finalmente un trasfondo de enseñanza para nosotros. Era la metodología que el padre tenía con relación a los cuentos para transmitirnos una enseñanza. Algunos de los cuentos fueron autobiográficos, entonces pone en otros personajes experiencias que él tuvo, pero este tiene una enseñanza especial. Entonces escuchemos el audio y luego entraremos con mi compañero Eduardo a hacer algunos comentarios sobre este relato. El Saco Viejo. Doña Josefina está preparando su tercer viaje a Estados Unidos. En esta ocasión, después de pasar su buen mes en Miami, irá a ver florecidas las avenidas de Washington y no dejará de conocer las montañas del Colorado. La señora se ha resuelto hoy a mirar las maletas y a ver qué tiene y qué necesita. ¿Qué tiene? Tiene muchas cosas, doña Josefina, en su bello escaparate de nogal. Ahí están por docena los vestidos que ella no usa, los sombreros, los abrigos, las chalinas, las pieles, los chales, qué sé yo. Y en cofre de plata tiene las prendas. Algunas de ellas son preciosísimas, pero le son un verdadero rompecabezas, porque ya están un poco pasadas de moda y francamente no sabe qué hacer con ellas. Oiga, ayúdeme a arreglar estos corotos. Como diga la señora. Ya me imagino que irán a parar al viejo baúl del cuarto San Alejo. Ese cuarto de Trevejos es una especie de sofisma inventado por su egoísmo, que no quiere presenciar la pérdida irremediable de las cosas viejas y que, por otra parte, no quiere desprenderse de ellas. Allá se amontonan y van a parar las sillas desvencijadas, los colchones usados, las frazadas, los juguetes inútiles, los triciclos de hace 20 años. Empieza pues doña Josefina la tarea complicada de discriminar lo que puede servir todavía el día menos pensado, y lo que ya decididamente prestó su servicio y hay que enviar a la hacienda. A la sirvienta se le van los ojos detrás de tanta ropa buenecita que la señora pasa del escaparate al baúl de los trapos. Ese saquito con un pequeño arreglito me lo podría poner los domingos. Ay, doña Josefina, este saco está bueno,
No lo mande para la hacienda porque allá se echa a perder. Yo tengo una hermanita bueno, que le... sí. Alcánceme esa silla para ver qué hay en el tramo de arriba. Sí, señora. A doña Josefina no le pasa ni de casualidad por la cabeza ni por el corazón que puede hacer una bella obra con todo eso. Darle a su sirvienta algo y enviar lo demás a un barrio pobre o a un asilo. La miseria no reside en la pobreza que se lleva con dignidad. La miseria es la mancha que se esconde en el afán de acumular. Pero ella no sabe ni quiere saber lo que son los tugurios de los pobres, donde se entra el agua cada vez que llueve, donde solo hay miseria y necesidades, y frío, y hambre, y disgusto. Ese pensamiento le parece malo, comunista, bolchevique. Lo rechaza con todos los recursos adherentes: el 9 de abril, los radioamnistiados, el M-19, Cuba, Nicaragua, las FARC. Es mejor que no humilles a la gente con tu presunta caridad. Regala algo que tú sientas, regala algo que sirva de verdad. Doña Josefina cree que es muy cristiana, porque va a misa con su bello Mercedes-Benz todos los domingos, pero no ha comprendido que el primer precepto del cristianismo es la caridad, es el amor al prójimo, y que sin él todo lo demás es hipocresía y es vanidad. Ella no conoce el placer delicado y divino de dar, de extender la mano con un verdadero don, que brote del alma y que sea un símbolo de solidaridad con el prójimo. Aún los regalos que ha hecho a sus amigas los ha hecho sin amor y solo por cumplir, y no quedar mal. Prosigue, pues, la diligencia del arreglo del escaparate. Uy, ya no recordaba este saco que compré en París. El saco, que está completamente apolillado, lo toma en sus manos sin caridad y sin amor, y creyendo que hace un acto espléndido de generosidad, se lo pasa a la sirvienta. Este sí se lo regalo. Lo compré en París y me costó 6.000 francos. Pero cuando el franco valía... Muchas gracias, doña Josefina. Eso ya no sirve. Si quiere, hago con él un estropajo para darle brillo a los pisos. Así son ustedes. Y después están hablando mal de una. Y siguen en silencio revisando las ropas, los abrigos, los mantones, y cada uno de los cuales es un callado acusador y testigo de su falta de caridad y de su inmenso egoísmo. Después de un rato, doña Josefina se siente rendida de la faena y cesa de su empresa. Para descansar y para desahogarse, llama por teléfono a una de sus amigas. Diga. Ay, si sabes la que me pasó hace un momento con la India. ¿Qué? Cuéntame. Ay, ese servicio está terrible. No me lo creerás. Casi me congestiono de la rabia. La sinvergüenza se me envalentonó cuando le ofrecí un saco que estaba un poco dañado. Seguramente que quería el que compré donde Valdiri la semana pasada. No me digas. ¿Tú sí te acuerdas de aquel saco que traje de París en mi viaje a Europa? No lo recuerdo bien, pero ¿no te lo recibió? Claro, toda esa gente está altivísima. Pero sí te digo que este país está invivible. Por eso yo no pienso sino en irme de aquí lo más pronto posible. Ay, sí, mija, y eso está de no apagarle vela. Por supuesto que la culpa la tiene don Belisario con sus decretos de zapatos y de seguros y de no sé qué más. Ay, nos tiene fritos. Y si fuera que le pagaran, pero esos indios a lo que puedan se la vuelven a hacer. Claro que no es solo el presidente el que tiene la culpa. ¿Tú no oíste el sermón que nos pegó el curita el domingo pasado? Otra vez sobre la opción preferencial por los pobres. Uy, sí. Ya no saben a cacho Medellín y Puebla. De la misa se salieron unos cuantos de la sociedad. Es que eso era una verdadera incitación a los pobres contra los ricos. Bueno, mija, ¿y qué hay de nuevo?
Te tengo que contar el chisme que se propagó en la última fiesta social. Ay, pero eso será otro día. Adiós, mijita. Y doña Josefina cuelga el teléfono, sin comprender que la tragedia de la patria y del mundo se debe en parte a muchas señoras que con ella dejan pudrir la ropa usada en los baúles sin pensar lo que significa el frío y la miseria en los tugurios de los pobres. Regalar el saco viejo no es detalle de amor ni caridad. Regalar el saco viejo es una ofensa que envilece a nuestra humanidad. ¿De qué sirve ese saco viejo? Es mejor que lo guardes ya en el armario con tu avaricia está hecho triste. Como acabamos de escuchar, queridos oyentes, el relato muy interesante, vamos ahora con Eduardo a hacer algunos comentarios. En general, el contexto genérico de este relato es cosas que también nos pasan a nosotros, que guardamos muchas cosas, siempre decimos por si lo necesito. Y a la final uno no necesita muchas cosas, pero ahí las va guardando y se va llenando uno de trebejos y de cosas, y de tanto en tanto le da uno por como revisar qué hay y como organizar y clasificar estos elementos que hemos guardado durante mucho tiempo, con el ánimo de que por si nos sirven y pasan los años y nunca hemos vuelto sobre eso, señal de que nunca nos sirvieron. Entonces es interesante esta reflexión que nos propone el padre Rafael en este cuento El saco viejo. Si hay una experiencia que genera alguna crisis, algún traumatismo en la vida cotidiana, es hacer un trasteo. Y cuando viene el momento del trasteo, uno empieza a pensar y a encontrar cosas que ni se acordaba que las tenía, que están por allá arrumadas, arrugaditas, hasta a lo mejor vienen vueltas, pensando en que algún día los vamos a utilizar, o cuando venga una familia, cuando venga alguien a visitarnos, lo podemos a funcionar, y resulta que está allí. Eso nos ha pasado, creo que a todos, que de golpe vamos y compramos un aparato pensando que no tenemos, y de golpe buscando otra cosa encontramos uno que ya teníamos, más el nuevo que tenemos ahora. Entonces esa es una experiencia que es muy parte de nuestra vida. Los famosos sanalejos, que así llamamos muchas veces. El sanalejo es el cuarto donde guardamos muchas cosas, y eso lo ve uno también, por ejemplo, en las películas norteamericanas, que muestran a veces cuando suben o bajan, si es en el sótano, si van al ático, encuentran uno que tienen ahí guardadas cosas también, ropa, juguetes, como dicen aquí en el relato, muchas cosas están ahí guardadas. Pero bueno, doña Josefina, que es la protagonista de alguna manera de este evento, de este relato, de este cuento del padre Rafael, el saco viejo, pues es una persona que, como anota él, tiene buenos recursos, tiene buena situación económica, tanto que vino de Miami y se va ahora para Washington, y seguramente va a ir a Colorado y va a pasar otros meses viajando por allá, y eso supone pues unos gastos. Ahora, si pensamos en estos tiempos, sería bien costoso porque la cosa está complicada en todas partes, pero bueno, el relato nos señala una circunstancia que no es ajena a nosotros. Puede ser que no vayamos a Miami, vamos solamente a Melgar, pero para buscar el traje de baño, ahí encontramos otras cosas que ya decimos que ya no se usan. Entonces nos toca comprar un nuevo pantalón de baño, un vestido de baño, o unas bermudas, como llamamos, y bueno, ahí vamos acumulando. Así es, y entonces es muy cierto lo que comentabas ahora, Eduardo, que cuando se da la circunstancia de trastear, ahí es donde nos damos cuenta
todo lo que hemos acumulado y de pronto con arrepentimiento porque no hemos usado eso en años. Y como tú decías, Eduardo, inclusive no nos acordábamos que eso estaba ahí. Entonces, noten ustedes que en el relato nos hace caer el padre Rafael en la cuenta de ese deseo de acumulación que tenemos los seres humanos, que no tiene mayor sentido, que no es muy racional que digamos, pero es parte de la condición humana, que uno va guardando cosas por si las dudas, por si se necesitan, y pasan años y uno tan no las necesitó que ni se acordaba que las tenía. Entonces llama a doña Josefina a su empleada para que le ayude a arreglar cosas del baúl, los corotos, seguramente en el Sanalejo de esa casa, o como dicen los paisas, el cuarto del rebrujo, de todas las cosas que se guardan. Y entonces la empleada pues empieza a pensar, porque hay una transición entre el baúl y luego el altillo de la señora que acumuló tantas cosas y los cambia de lugar, y entonces la empleada pues piensa que por ejemplo un saco le vendría bien, o a ella o a gente pobre, y sin embargo la señora como que no tiene en el horizonte de su vida poder compartir con alguien sus cosas que ya no usa, y no le pasa por la cabeza pues que pueda ella hacer un bien a alguien obsequiándole cosas que ella no utilice. Me llama la atención, Hans, que solamente se nombra a Josefina. La sirvienta no sabemos cómo se llama. Filomena, María, Juanita, no sabemos cómo se llama, pero es la persona que nos representa de alguna manera. También Josefina, son como las dos dimensiones que tenemos nosotros, porque también a veces cuando fallece un familiar cercano, entonces aparecemos nosotros también buscando a ver qué nos pueden dar de eso que tenía esa persona. Y entonces como la sirvienta, digámosle Filomena, entonces también está pensando que eso que está allí, que tanto se guarda, no se ha utilizado. Mira que me llama la atención, por ejemplo, cuando habla del cofre de plata. Dice que tiene un cofre de plata y tiene allí unas prendas muy preciosas, pero que son un rompecabezas para doña Josefina, porque están pasadas de moda y francamente no sabe qué hacer con ellas. El tema de la moda, el tema de estar al día, tremendo. Entonces eso también es otro de los motivos que nos lleva a guardar cosas. Las corbatas que antes eran anchas y ahora resulta que están usando las delgaditas. Entonces, bueno, compramos unas delgaditas y guardamos para cuando vuelvan aparezcan las otras. Y ahora, por ejemplo, no se usan corbatas ni anchas ni delgaditas. Entonces tenemos acumuladas una cantidad de corbatas. Bueno, sí pueden servir, sobre todo cuando a veces necesita hacer un ejercicio de estiramiento, por ejemplo, de los pies. Una corbata de esas puede servir y se utiliza, siempre y cuando no sea muy fina. Así es. Y entonces, también, queridos oyentes, si leemos entre líneas, el padre también está haciendo una crítica a la sociedad de consumo, porque la moda es la que nos invita a adquirir cosas que se desactualizan muy rápido, porque las modas van pasando y entonces mucha gente está como al ritmo de lo que va saliendo, de lo que la gente usa, de la moda en general, y entonces eso no dura mucho y nos vamos llenando de cosas que van pasando muy rápido, se vuelven obsoletas en poquísimo tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que también pasa en las oficinas. Es que eso no solamente pasa en las personas, pasa en las empresas.
En una oficina que estuve trabajando apareció un momento determinado, después del disquete, apareció un aparato un poquito que guardaba más información. Entonces se compraron una serie de aparatos de esos. Y luego apareció entonces el CD, que ya guardaba más que esos otros. Y ahora tenemos las memorias USB. Entonces vamos mirando por ahí en el cuarto de San Alejo, encontramos disquete de grandes, chiquitos, CDs. Bueno, vamos viendo cómo va pasando. Y esa es parte del efecto de la sociedad de consumo y las necesidades que nos despierta para que adquiramos esas cosas. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Regresamos de la pausa para seguir comentando este relato tan interesante que, si miramos bien, queridos oyentes, es como una fábula de nuestra propia vida, que al final pues tiene su moraleja como todas las fábulas. Hay unas expresiones muy pertinentes del padre. Por ejemplo, dice: ese cuarto de Trevejos es una especie de sofisma inventado por su egoísmo, hablando de Josefina, que no quiere presenciar la pérdida irremediable de las cosas viejas y que por otra parte no quiere desprenderse de ellas. Es como el síndrome del acumulador. Pasaron de moda y todo, pero no, la gente se apega a las cosas. Entonces, aquí se me ocurre la evocación de una definición del padre de pobreza. La pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad del hombre ante las cosas. O sea, uno realmente es pobre en el sentido de, como lo entendía el padre Rafael, tener libertad frente a las cosas, o sea, el desapego, no apegarse ni a las cosas ni a las personas. Para el padre, el tema de la pobreza no era tener o no tener dinero en el bolsillo, sino es una actitud de desprendimiento, de desapego, de poder tener libertad frente a las cosas y a las personas. Tú mencionas algo que me trajo a la memoria o la idea. Cuando vemos una persona, un pobre, que va cargando un bulto en una bolsa de basura, lleva unas cosas viejas y esa es su riqueza. Y cuidado le tocan eso porque se hace hasta matar por eso. Pues doña Josefina no carga una bolsa, tiene todo un depósito en su casa. Tiene una cantidad de cosas, su cuarto de Trevejos es eso. Es donde están todas las cosas que ella tiene, que no quiere, que están viejas, que a lo mejor podrían servir, pero ella no quiere salir de ellas. Y lo mismo pasa con el que va con su bolsita arrastrando sobre el hombro, con sus pequeñas propiedades. Ambos son pobres. Ambos son pobres. Y noten ustedes, dependiendo de la mirada que cada uno tenga. La mirada de doña Josefina es no querer desprenderse de cosas. Y la mirada de la empleada es diferente. Dice: a la sirvienta se le van los ojos detrás de tanta ropa buenecita que la señora pasa del escaparate al baúl de los trapos. Si la señora le diera uno solo para, con un pequeño arreglito, ponérselo los domingos, si le diera uno para componérselo a su mamá debe sentir frío allá en la calera donde vive con los demás. Entonces noten, queridos oyentes, las miradas tan diferentes, tan distintas, una de acumulación y la otra de poder, querer aprovechar, el anhelo de aprovechar al menos una prenda de esas que ella considera buenecita porque es de buena calidad, no está dañada. Sin embargo, doña Josefina la tiene allí guardada, quién sabe desde hace cuánto. Son dos miradas, la mirada del que guarda y acapara y la otra del que recicla, el que reusa, el que ve la posibilidad de poderlo aprovechar para otra persona. Por eso el reclamo que hace ella, también la respuesta de que decíamos de Filomena es: ay, doña Josefina, este saco está bueno, no lo mande para la hacienda porque allá se echa a perder. Yo tengo una hermanita. Y ahí viene entonces la respuesta de la señora, que no la deja ni siquiera hablar, porque piensa que esa persona
está siendo influenciada seguramente por los comunistas, como anota muy bien por allí, que posiblemente es que está ahí, tiene que ver con los del 9 de abril, con los del M-19, con Cuba, con Nicaragua, con la FARC. Entonces ya la ve como una guerrillera en potencia en su casa. Ella, por el contrario, es una persona muy cristiana, porque va a misa los domingos, como dice el texto del padre Rafael en su bello Mercedes-Benz. Va a misa los domingos y allá parece que no ha comprendido que el primer precepto del cristianismo es la caridad, es el amor al prójimo, y que sin él todo lo demás es hipocresía y es vanidad. Entonces son dos miradas, son dos experiencias, dos circunstancias realmente diferentes al tema de la pobreza, del reuso, del reciclaje, de poder aprovechar las cosas que existen todavía y darles una ocupación. Y también constituye este relato una crítica a la falta de coherencia de los cristianos, porque una cosa es ir a misa los domingos y otra cosa es ejercer la caridad, o sea, ser consecuentes con la fe. Y entonces, porque la vivencia del cristianismo no es solo de dientes para afuera, sino que tiene que abarcar la vida entera, la existencia, ser coherentes entre lo que decimos que creemos y las acciones concretas que demuestran esa fe en la vida diaria. Y doña Josefina pues tenía la excusa, seguramente este texto se me ocurre por lo que trae a cuento de la FARC, Nicaragua, los bolcheviques, que fue más o menos en las finales de los 50 y comienzos de los 60, porque recuerden, queridos oyentes de la historia, aprendimos que el comunismo se difundió en América Latina con ocasión de la Revolución Cubana, que es del 58 o 59. Pero creo que es un poquito más allá, ¿sí? Porque dice que menciona la M-19. Ah, bueno, entonces ese es más reciente, es como de los 70, por ahí, 70 y pico. Entonces, creo que hay ahí, pero hay un elemento muy interesante. Yo que rescataría de lo que tú estabas anotando, Hans, lo que sigue en el relato. Cuando esta señora le quiere regalar un saco que ya está viejo, pero el argumento de ella es que me costó 6.000 francos, cuando el franco valía. Y Filomena le dice, muchas gracias, en un gesto de dignidad, muchas gracias, doña Josefina, eso ya no sirve. Si quiere hago con eso un estropajo para darle brillo a los pisos. Pues claro, imagínese darle un brillo a los pisos con un saco de 6.000 francos, eso para ella era un escándalo, es una herejía. Pobre señora doña Josefina, claro, le da rabia, y por eso la crítica que hace a la pobre Filomena. Y sigue buscando cosas. ¿Cómo somos muchas veces cuando nos aferramos a esas cositas y no somos capaces de darle a otra persona? Y a veces tenemos la disculpa. Yo lo escucho con frecuencia a veces en mi familia. Van a veces personas a pedir alguna ropita, alguna cosa. Y no les damos porque eso van y lo botan en la basura y se encuentra por ahí en la calle. Es verdad, a veces se encuentran ropa tirada en la calle. Pero es el argumento que tenemos para decir, no, guardemos lo que tenemos porque de golpe mejor que esté aquí guardado a que se vea tirado por ahí en la calle. Así es, y la disculpa de la señora también era que lo había comprado en París, en uno de sus múltiples viajes. Entonces, y esa discusión, ese diálogo, cada quien con su argumento y la pobre empleada pues haciéndose la digna y diciendo pues que ya es para el trapo del piso. Y entonces doña Josefina, pálida de rabia, no puede menos que exclamar, así son ustedes, y después no hacen sino garlar de una. Pero mira que la actitud de dignidad de Filomena, que le hemos puesto ese nombre, yo veo el reflejo de lo que el padre García Herreros tenía con respecto a los pobres. Los pobres no son miserables, pueden que estén en una situación difícil, pero no les den limosna, no les den lo que no sirve, porque ellos tienen una dignidad. Aquí lo está rescatando y lo pone en evidencia, eso me parece realmente interesante.
Otro diría que bueno, te la recoge y trata de ponerse a reparar ese saco que ya no sirve. Pero no, aquí le dice, no, eso ya no sirve. Pongámoslo, démosle el uso que para lo que sirve, que es para limpiar, para brillar cosas, pero no para que lo utilice una persona. Ahora que lo mencionas, hay un episodio que el padre contó por televisión. Una señora como de estrato 6 o más le llevó un tapete persa raído y le dice al padre, padre, lo puede cortar en 4 partes y cobija para los pobres. El padre se le puso muy serio, le dijo, serán pobres pero son dignos, y no se lo quiso recibir, y la señora se fue así como decimos, con cajas destempladas. Y entonces él comentó eso por televisión, y desde ese día una familia judía de Manizales tal vez, o de Medellín, que tenía una textilera, empezó a enviarle mensualmente un camión lleno de cobijas nuevas que producían en su fábrica. Llegaba aquí al minuto el camión lleno de cobijas durante un tiempo, porque se sintieron tocados estos dueños de esta textilera, creo que se llamaba Leticia la textilera, y enviaban mensualmente un camión lleno de cobijas, porque se sintieron tocados por ese relato que el padre hizo y por la defensa férrea de la dignidad de los pobres frente a la subestimación que esta señora estaba haciendo de la gente humilde, regalando un tapete viejo, desgastado, raído, y el padre no se lo quiso recibir. Estupenda experiencia del padre Rafael, que muestra ese testimonio de él, del amor que tenía realmente a la persona y especialmente a los más pobres. Pero mira que en el relato, en la parte final del cuento, hay 2 elementos también muy interesantes. Por un lado, cómo la señora doña Josefina llama a una de sus amigas para compartirle lo que pasó con la India. El término de la India es una expresión despectiva, peyorativa, que estigmatiza, que no reconoce dignidad en la otra persona. Y entonces, claro, la queja de ellas va a ser en esa dirección. Pero me llama lo que dice la otra, cuando dice que no recibió ese saquito viejo. Dice, claro, toda esa gente está altivísima, pero si te digo que este país está invivible, por eso yo no pienso sino en irme de aquí lo más pronto. Parece que es algo que está pensando muchas personas hoy también. Este país está invivible y lo mejor es irnos pronto. Y la respuesta en la otra es, sí señor, la culpa la tiene don Belisario, con sus decretos de zapatos y de seguros y no sé qué más, nos tiene fritos. Y aquí está el tema de el pago del salario completo a las empleadas del servicio doméstico. ¿Cuántas familias, cuántas mujeres no reciben siquiera el salario que les corresponde? Porque estas personas que tienen recursos piensan que no hay que darles, que con que estén en su casa es suficiente y que con eso tienen todo lo que necesitan para vivir. Y se necesita precisamente que ellos tengan también la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida, poder adquirir una casa, poder educar a sus hijos. Eso se necesita también una persona. Esos indios o indias, como dice esta señora, son personas. Y entonces aquí hay me parece esa remisión, esa referencia a ese punto, que vale la pena para que lo miremos nosotros, cada uno en nuestra casa, si realmente estamos siendo justos con lo que por lo menos la justicia legal nos pide con las empleadas del servicio, con las personas que están al servicio de nuestra casa, de nuestra familia, si estamos haciéndolo o no. Porque podemos ir a misa, así no sea en Mercedes-Benz, y así sea a pie, y recemos varias novenas, pero si no ponemos en práctica eso que es la justicia social, y lo mínimo que nos corresponde, pues es poquito lo que nos va a servir lo otro. Así es, y noten, queridos oyentes, esta también es una crítica del padre al servicio doméstico que fue objeto de abusos
porque no les pagaron durante muchos años el salario justo. Tampoco seguro. No las afiliaron al seguro social. Creían pues, subestimando a las personas sencillas que les servían en su casa, que con darle hospedaje y comida era suficiente, y haciéndolas trabajar todo el tiempo, más de 8 horas diarias, y los fines de semana sin derecho a salir el domingo. O sea, un abuso tremendo. Y uno piensa, ¿y estas señoras qué hubieran hecho sin ese servicio de estas abnegadas personas humildes que les tenían la casa como una tacita de plata, limpia, organizada, que ayudaban a preparar los alimentos? En eso sí no repararon. Afortunadamente, pero todavía se dan abusos en nuestro tiempo. Ya la legislación laboral se ha ocupado de que el servicio doméstico esté bien remunerado, que tenga sus prestaciones sociales, que tengan la cobertura de todos los seguros posibles, y también pues que la legislación ha hecho que les paguen sus cesantías, etcétera, todo lo de ley, que es lo mínimo de justicia que se puede tener también con el servicio doméstico. Pero en tiempos anteriores, y tal vez este relato es de esas épocas, se cometieron muchos abusos con el servicio doméstico porque no había una legislación clara, no había una norma que hiciera que los patronos cumplieran a cabalidad con las obligaciones que tenían para con el servicio doméstico. Y fíjate que hay historias y hasta chistes que relatan otra realidad que ocurría con estas personas, con las sirvientas, con las que ayudaban en las casas, que era muchas veces la iniciación sexual de los hijos de la casa, o a veces también del patrón, cosas de ese estilo, objetos también sexuales que tengan que soportar calladas muchas veces situaciones de ese estilo porque no tienen otra alternativa. Entonces ahí hay toda una situación que poco a poco se ha ido superando, pero que de todas maneras se puede mantener si no hacemos todo lo necesario para reconocer la dignidad de la persona, de estas personas que nos ayudan en las casas. También una crítica del padre a echarle culpa al gobierno de todo lo que pasa. Dice, claro, que no es solo el presidente el que tiene la culpa. ¿Tú no oíste el sermón que nos pegó el curita el domingo pasado? Otra vez sobre la opción preferencial por los pobres. Ya no saben a Cacho, Medellín y Puebla. De la misa se salieron unos cuantos de la sociedad porque eso será una verdadera incitación a los pobres contra los ricos. Noten también, queridos oyentes, esa crítica que hace el padre Rafael de la opción preferencial por los pobres. Que los ricos no consideran la dignidad de quienes les sirven, la humildad de quienes les ayudan en sus casas, y también arremetió doña Josefina contra el curita donde iba a misa porque estaba incitando a los pobres contra los ricos y simplemente era teniendo en cuenta el magisterio latinoamericano que nació del Evangelio y del Concilio Vaticano II. Y aquí apareció otro dato para la fecha posible de este cuento, porque menciona Puebla, y Puebla es de 1979, entonces tiene que ser en la década de los 80 este relato. Entonces sí, pero muy importante me parece, y ahí está también el toque que pone el padre Rafael de la doctrina social de la Iglesia, del magisterio, como tú has notado, ¿sabes? Del mensaje que tiene, de esa invitación a todos nosotros los que somos bautizados a reconocer que el Evangelio, la aceptación de la persona de Jesús tiene una dimensión social, un compromiso social, un compromiso de servicio, de cuidado, de atención, de procurar el desarrollo y la promoción humana de todos los que están a nuestro alrededor, especialmente de los más pobres. Por eso la opción preferencial por los pobres. Si Jesús se encarnó en un sector pobre,
está siendo una opción, que es la opción que nos pide a nosotros de que atendamos estas personas, y son la inmensa mayoría, podemos decir, de nuestro país. No sé cuánto porcentaje de la población vive en situación de pobreza en este momento, porque los datos últimos pues eran preocupantes, pero ahora que estamos viendo el incremento del costo de la vida, el problema del desempleo, los efectos de la pandemia, pues ahí seguramente muchas personas están también en condiciones complejas, difíciles, que requieren apoyo, que requieren ayuda. Y entonces vuelve a ser importante esto que anotaba el relato de las personas que pueden, por ejemplo, con la ropa, ayudar a tantas otras personas. Y yo sé, por ejemplo, que en el centro comercial que está en la 134 con la séptima, no recuerdo que se me fue el nombre, ahí hay un espacio donde una fundación que tiene unos depósitos donde uno lleva la ropa que está en buen estado y la clasifican, algunas la pueden vender a otras personas y otras la procesan. Entonces, ahí hay un sitio donde se puede llevar esas... ¿El Palatino? El Palatino, Centro Comercial Palatino, exactamente. Ahí hay ese servicio y sé de personas que llevan con frecuencia cosas y están muy felices porque, por un lado, limpian, se quitan encima ese peso y contribuyen a que otras personas puedan utilizar esas prendas que están en buen estado y que esta entidad se encarga de distribuirlas. Y sin ir más lejos, el Minuto de Dios tiene el banco de ropas. Si a usted, haciendo lo que estaba haciendo esta señora, pero con una mira recortada, pero si quiere usted salir de su ropa antigua, puede traerla al Minuto de Dios, al banco de ropas. Aquí se la reciben, aquí la revisan, la arreglan si hay algunos rotos o algo, la lavan y se la venden de manera muy módica a las personas. Antes la regalaban, pero lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta y lo que no nos cuesta no lo apreciamos. Y finalmente terminemos este relato con el último párrafo que tiene el padre. Y doña Josefina cuelga el teléfono sin comprender que la tragedia de la patria y del mundo se debe en parte a muchas señoras que, como ella, dejan podrir la ropa usada en los baúles sin pensar lo que significan el frío y la miseria en los tugurios de los pobres. Muchísimas gracias. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Hasta la próxima semana. Tu palabra resuena entre nosotros